Bien, vamos a dejar una cosa clara. Las 24 horas de Le Mans no son simplemente una carrera de coches. Oh no, es mucho, mucho más importante que eso. Es una discusión brutal e implacable de 24 horas contra el sueño, la simpatía mecánica y, sinceramente, las propias leyes de la física. Todo comenzó en 1923, una época en la que los coches eran, en su mayoría, solo una forma ruidosa de asustar a los caballos. Un grupo de magníficos franceses del Automóvil Club del West decidió que lo que el mundo realmente necesitaba era una competición para ver qué coche y qué piloto podían sobrevivir siendo maltratados por el campo francés durante un día y una noche completos. No se trataba de un momento fugaz de velocidad. Se trataba de demostrar que un coche era lo suficientemente resistente, fiable y brillante como para soportar el equivalente automovilístico de un asedio medieval. La cuestión, verán, no era solo encontrar el coche más rápido en una sola vuelta. Cualquier tonto con un motor grande y un deseo de muerte podría lograrlo. No, los visionarios originales detrás de Le Mans querían una verdadera prueba del temple de un fabricante. Lo llamaron el Gran Premio de Resistencia y Eficiencia. La idea era llevar los coches de producción a su punto de ruptura absoluto, y más allá. Esto obligaría a los fabricantes de coches a construir máquinas mejores, más fiables y más eficientes para el público en general. Fue un crisol diseñado para separar a los ingenieros verdaderamente brillantes de los tipos que simplemente atornillaban piezas y esperaban lo mejor. Fue una idea gloriosa, ambiciosa y un poco loca. Y funcionó. Así que, en un fin de semana lúgubre de mayo de 1923, 33 coches se alinearon en un circuito hecho de carreteras públicas a las afueras de la ciudad de Le Mans. No eran las elegantes naves espaciales con alas que vemos hoy. Eran cosas primitivas y verticales, con neumáticos delgados y faros que eran tan efectivos como una vela en un huracán. Los pilotos eran pioneros, aventureros que se adentraban en un nuevo tipo de desierto. Tuvieron que lidiar con condiciones traicioneras, fallos mecánicos que a menudo tenían que arreglar ellos mismos en la carretera, y el agotamiento mental de conducir durante la noche. La carrera inaugural fue ganada por un coche francés, un Chenard y Walker, que logró cubrir más de 1.300 millas. Nació una leyenda. Desde esa primera carrera, la importancia de Le Mans quedó inmediatamente clara. No era solo otro trofeo para el gabinete, era la herramienta de marketing definitiva y el laboratorio de investigación y desarrollo más exigente del mundo. Si podías ganar en Le Mans, podías decirle al mundo que tus coches eran los mejores. Podías demostrar que no se desmoronarían de camino a las tiendas. Se convirtió en una cuestión de orgullo nacional, ego corporativo y genio de la ingeniería. La carrera estableció un punto de referencia para la excelencia automotriz que ha perdurado durante más de un siglo. Una prueba brutal pero hermosa del hombre y la máquina contra el implacable avance del reloj. Es, sencillamente, la carrera más grande de la Tierra. ¿Por qué Le Mans es tan increíblemente importante? Es porque es un laboratorio de alta velocidad de 24 horas. Piénsenlo. Cada componente de un automóvil, el motor, la caja de cambios, los frenos, la suspensión, incluso los limpiaparabrisas, se somete al tipo de abuso que normalmente solo vería después de una década de conducción normal. Pero en Le Mans, ese abuso lo recibe en un solo día. Este entorno de olla a presión extrema obliga a los fabricantes de automóviles a innovar a un ritmo vertiginoso. Si una pieza es débil, Le Mans la encontrará y la romperá de la manera más espectacular y pública posible. No hay dónde esconderse. Aquí es donde se prueban las teorías y nacen ideas brillantes de fallos catastróficos. Consideren el humilde freno de disco. Todos los tenemos en nuestros coches ahora, y nos detienen bastante bien. ¿Dónde tuvieron su gran oportunidad? En Le Mans. En la década de 1950, Jaguar los instaló en sus coches de carreras C-Type. Mientras sus rivales con los anticuados frenos de tambor tenían que reducir la velocidad mucho antes de una curva, los Jaguar podían frenar más tarde y con más fuerza, vuelta tras vuelta, sin que los frenos se desvanecieran en un inútil y sobrecalentado desastre. Esto les dio una ventaja colosal y los llevó a la victoria. Poco después, esta tecnología, probada en el crisol de Le Mans, se extendió a los coches que tú y yo conducimos todos los días.
Es un ejemplo perfecto de cómo las carreras mejoran la especie. Y no se detiene en los frenos. La aerodinámica, el arte oscuro de hacer que un coche se deslice por el aire, se perfeccionó en gran medida en Le Mans. La larga recta de Mulsanne era una carrera de arrastre de 6 kilómetros, donde la baja resistencia significaba mayores velocidades máximas. Los ingenieros comenzaron a esculpir carrocerías de coches, añadiendo líneas elegantes y, finalmente, alerones traseros gigantes para empujar el coche contra la carretera. El turbocompresor, esa maravillosa invención que fuerza más aire en un motor para obtener más potencia. Porsche lo perfeccionó en Le Mans en la década de 1970 con sus monstruosos modelos 917. Incluso la tecnología de los faros, desde los halógenos hasta los LED, y ahora las luces láser, ha sido impulsada por la necesidad de ver por dónde vas a 200 millas por hora en la oscuridad de la noche. La carrera siempre ha sido una batalla de filosofías tanto como una batalla de coches. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la velocidad pura y la fiabilidad inquebrantable. ¿Construyes un cohete frágil que es increíblemente rápido, pero que podría explotar, o un tanque más lento y pesado que simplemente seguirá avanzando? Esta es la pregunta eterna en Le Mans. Hoy en día, el enfoque se ha desplazado hacia la eficiencia, con complejos sistemas de propulsión híbridos que recuperan energía durante el frenado para desplegarla y obtener una velocidad extra más tarde. Esta es una tecnología que ahora se está convirtiendo en estándar en los coches de carretera. Todo gracias a la implacable presión para innovar impuesta por esta magnífica carrera francesa. Los coches que han competido en Le Mans son una magnífica crónica de la evolución automotriz. En los primeros días, eran esencialmente coches de carretera reforzados con las mínimas modificaciones. Piensen en los Bentley Boys en la década de 1920, luchando con sus enormes y ruidosos Bentley Blower alrededor del circuito. Eran potentes, eran brutales y eran fenomenalmente poco fiables, pero también eran increíblemente heroicos. Estos coches eran pesados, su manejo era, en el mejor de los casos, rudimentario, y sus frenos eran en su mayoría decorativos. Conducir uno durante 24 horas era una hazaña de fuerza hercúlea y valentía, una batalla contra una máquina que intentaba activamente matarte. A medida que pasaban las décadas, los coches comenzaron a transformarse. La era de la posguerra vio el surgimiento de formas más aerodinámicas y estilizadas. Coches como el Jaguar D-Type en la década de 1950, con su icónica aleta trasera, fueron diseñados específicamente para ser estables a las increíbles velocidades alcanzadas en la recta de Mulsanne. Luego vino la década de 1960, la era dorada. Fue la década de la guerra entre Ford y Ferrari, que dio origen a algunos de los coches de carreras más hermosos y salvajes jamás concebidos. El bajo y atronador Ford GT40 y los prototipos Ferrari P-Series, con su belleza que dolía, eran máquinas de carreras construidas a propósito, a un mundo de distancia de los turismos modificados del pasado. Las décadas de 1970 y 80 fueron la era de la fuerza bruta y la magia aerodinámica. Porsche dominó con coches como el 917 y más tarde el 956 y el 962. Estos eran los monstruos del Grupo C, coches con efecto suelo que eran efectivamente alas invertidas sobre ruedas, pegados a la pista por increíbles fuerzas aerodinámicas. Eran capaces de velocidades muy superiores a las 240 millas por hora. Las reglas estaban diseñadas para limitar el consumo de combustible, obligando a los ingenieros a encontrar potencia a través de la eficiencia, lo que llevó al perfeccionamiento del turbocompresor. Los coches se volvieron tan rápidos, de hecho, que hubo que añadir chicanes a la recta de Mulsanne en 1990 para frenarlos antes de que uno de ellos despegara y aterrizara en París. En la era moderna, desde el cambio de milenio, los coches se han convertido en maravillas tecnológicas que se parecen más a casas estelares que a automóviles. Audi fue pionero en la energía diésel, demostrando que un ruidoso motor de tractor podía ser silencioso, eficiente y absolutamente dominante. Luego vino la revolución híbrida, liderada por Audi, Porsche y Toyota. Estos coches LMP
1 cuentan con sistemas de propulsión increíblemente complejos, que combinan un motor tradicional con motores eléctricos y sistemas de recuperación de energía. Son fenomenalmente rápidos, increíblemente eficientes y silenciosos cuando funcionan solo con energía eléctrica. Desde los ruidosos Bentley de los años 20 hasta los coches híbridos de hoy, la evolución ha sido simplemente impresionante. No se puede hablar de Le Mans sin rendir homenaje a los fabricantes que cimentaron sus leyendas en su asfalto sagrado. Y, bueno, cuando piensas en Le Mans, tienes que empezar con Porsche. Son sencillamente los reyes del azar. Con un récord de 19 victorias absolutas, su nombre es sinónimo de éxito en las carreras de resistencia. Desde los ágiles 718 de los años 60 hasta el dominante 917, los invencibles 956 y 962 de la era Grupo C, y su moderno campeón híbrido, el 919, Porsche ha marcado la pauta una y otra vez. Ellos entendieron mejor que nadie que para ganar en Le Mans necesitas un auto no solo rápido, sino también indestructible. Después está Audi. Antes de su llegada en 1999, la idea de que un auto diésel ganara Le Mans habría provocado carcajadas, pero Audi tuvo la última palabra. Durante más de una década, sus prototipos plateados y silenciosos fueron prácticamente imbatibles. Con autos como el R8, el R10 TDI y el R18 e-tron 4, reescribieron las reglas, ganando 13 veces entre 2000 y 2014. Su reinado fue una clase magistral de eficiencia alemana, preparación meticulosa y dominio tecnológico. Demostraron que potencia y eficiencia no son excluyentes, y al hacerlo, cambiaron para siempre la cara de las carreras de resistencia. Por supuesto, tenemos que hablar de Ferrari. El caballo rampante de Maranello dominó la carrera a finales de los 50 y principios de los 60. Sus bellos prototipos rojo sangre eran los autos a vencer, ganando 6 veces seguidas de 1960 a 1965. Este dominio llevó a una de las historias más grandes del automovilismo, la épica guerra Ford contra Ferrari. Henry Ford II, rechazado por Enzo Ferrari en un negocio, juró vencer a Ferrari en su propia carrera. Invirtió millones en el programa GT40, y después de algunos fracasos dolorosos, finalmente aplastó a Ferrari con un histórico 1-2-3 en 1966, una victoria que resonó en todo el mundo. Otros gigantes también han dejado su huella imborrable. Bentley, con los aristocráticos Bentley Boys, dominó los primeros años. Jaguar creó obras maestras como el C-Type y el D-Type, que conquistaron los años 50. En años recientes, Toyota, tras décadas de derrotas dolorosas y fallos en la última vuelta, finalmente logró su ansiada victoria, y desde entonces ha establecido su propia era de dominio con sus avanzadas máquinas híbridas. Y no podemos olvidar a los valientes fabricantes franceses como Matra y Peugeot, que han disfrutado de épocas de éxito, para alegría del público local. Estas son las marcas que han definido la carrera más grande del mundo. Le Mans es, de verdad, un pozo profundo de historias increíbles y momentos que se han convertido en leyenda del automovilismo. Una de las tradiciones más famosas era la salida Le Mans, donde los pilotos corrían a toda prisa por la pista, saltaban a sus autos, los encendían y arrancaban a toda velocidad. Era maravillosamente caótico e increíblemente peligroso. En 1969, el brillante Jackie Ickx protestó esto caminando tranquilamente hacia su auto, abrochándose el cinturón con calma y saliendo último. Un piloto que se apresuró en la salida, John Wolf, murió en la primera vuelta porque no tuvo tiempo de abrocharse el cinturón de seguridad. La protesta de Ickx llevó al fin de la tradicional salida al año siguiente. Y en una especie de justicia poética, Ickx ganó esa carrera. Los récords en Le Mans son asombrosos. El récord de distancia lo tiene el Audi R15 Plus de 2010, que recorrió 3.362 millas, o sea, 5.410 kilómetros en 24 horas. Eso es como manejar de Londres a Moscú y luego regresar hasta la mitad del camino, sin parar. ¿Y qué tal la velocidad? Antes de que pusieran las chicanas en la recta de Mulsanne, un prototipo WM Peugeot en 1988 fue cronometrado oficialmente a 251 millas por hora, o sea,
405 kilómetros por hora. Imagínate ir a esa velocidad en una carretera pública, de noche, bajo la lluvia, después de manejar 18 horas seguidas. Es, literalmente, la definición de valiente. O, dependiendo de cómo lo veas, total y absolutamente loco. Hay además incontables historias de resistencia humana increíble. En 1950, Louis Rossier condujo su Talbot Lago durante 23 horas y media, dejando que su hijo tomara el volante solo 2 vueltas, y ganó la carrera. Luego está la parte más dura, la del corazón roto. La maldición de Toyota en Le Mans era legendaria. En 2016, su auto lideraba cómodamente cuando, a solo 3 minutos de terminar las 24 horas, se detuvo de repente en la recta principal, entregando la victoria a Porsche. El suspiro colectivo del público, el silencio y la imagen del equipo japonés devastado fue uno de los momentos más brutales y conmovedores en la historia de la carrera. Le Mans es mucho más que una lista de ganadores y estadísticas. Es un drama humano a 200 millas por hora. Son los mecánicos trabajando 40 horas seguidas sin dormir. Son los pilotos llevando sus cuerpos y mentes al límite absoluto. Es el sonido de los motores resonando por el campo francés a las 3 de la mañana. Es una peregrinación para los amantes de los autos, una catedral de la velocidad. Si esto te ha despertado la curiosidad, y de verdad debería, no te quedes aquí. Sumérgete en los libros, mira las películas antiguas como Le Mans de Steve McQueen, y sobre todo, mira la carrera. No te vas a arrepentir. Y, ya que estás, suscríbete para más historias brillantes como esta. Sabes que tiene sentido.